Los primeros pasos hacia la socialdemocracia, bien, pasar de un punto A al punto B y en una forma óptima nunca es sencillo ni fácil, ni mucho menos de forma pronta o expedita. Debemos de considerar primeramente los problemas que tenemos hoy en nuestra sociedad, en nuestro país. En segundo lugar, tener diagnosticados estos problemas para no caer en temas de improvisación, ocurrencias y que puedan hacer un problema mayor. Y seguido a esto también deberíamos de considerar la profesionalización y especialización de las personas encargadas de las políticas públicas y los programas sociales, porque la sociedad mexicana merece personas que puedan ofrecerle dignidad a los cargos públicos y con ello transitar a instituciones más incluyentes y menos extractivas. Con esto serían los primeros pasos hacia la socialdemocracia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este su foro. Mi nombre es Fabiola Franco y me da mucho gusto poder platicar con todos y todas ustedes que nos acompañan el día de hoy. La verdad es que es un gusto no solamente por la participación, sino por lo que podemos construir. Y creo que ese es el punto fundamental que debemos siempre tener en mente como ciudadanos de este país y ciudadanas también, ¿no? La construcción de un mejor México, porque un mejor México es posible, definitivamente, ¿no? Siempre se nos ha dicho que tenemos los suficientes recursos naturales, la cantidad de gente, creatividad, la creatividad de los mexicanos, y entonces podemos pensar, ¿por qué nuestro México no es un mejor país? ¿Qué está pasando? ¿Por qué constantemente no salimos pues en los rankings de top 10, ¿no? Nos encontramos lamentablemente siempre en los primeros lugares de corrupción, de noticias falsas, de una serie de cosas que han estado lastimando a nuestra sociedad o lo que suelen decir a veces el tejido social, ¿no? De nuestro México. Entonces a mí me gustaría mucho también comentarles que pues soy politóloga por la UNAM y que cuando yo me interesé en estudiar esa carrera fue precisamente porque dije, queremos o debemos también hacer cosas diferentes a partir de la profesionalización. Las sociedades cada vez son más y más complejas y entonces requerimos pues tener personas especializadas en cada rubro que nos puedan ayudar pues a mejorar. Y en ese sentido dije, bueno, tenemos una responsabilidad, además como universitarios, egresados de la máxima casa de estudio, de poner al servicio de la nación, del país, pues nuestros conocimientos y eso es algo que lamentablemente en los últimos sexenios se dejó de hacer porque además se dejó de considerar a la UNAM, al Politécnico como parte nodal de las estructuras de gobierno. Entonces, si se dan cuenta, estamos en un contexto un poco difícil hasta el momento, ¿no? Y entonces vamos a empezar a trabajar cuáles son nuestros primeros pasos que tendríamos o hacia dónde encaminarnos para partir al término de la socialdemocracia, a este concepto, que hay que traducirlo de la teoría a la realidad. Y eso es muy complejo. Constantemente vemos a muchos académicos y académicas que tienen todo mi respeto, pero que al final es como, bueno, pero la teoría dice así y así. Bueno, sí. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿No? ¿Cómo diseñamos esas políticas públicas, esos programas sociales? ¿Cómo configuramos o revitalizamos a las instituciones? Bueno, pues tendríamos que tener primero muy en cuenta que además tenemos una contradicción entre la democracia, que busca que todos seamos iguales, al menos entre la ley, ¿no? Que todos participemos, que tengamos voz, pero estamos en un sistema económico capitalista, en donde el capitalismo que nos va a decir, pues ahí el que tenga habilidades, el que pueda, pues sobresale y pues tatán, ¿no? Punto. Entonces, constantemente chocamos y por eso también hay un tema del desencanto de la democracia, como bien lo dice el doctor José Woldenberg, ¿no? Cartas a una joven desencantada de la democracia, porque se nos ha vendido como que la democracia puede darnos todo y al momento de que no funciona la gente dice, no, pues sabes que no. Y lo más preocupante es que tenemos estudios, por ejemplo, en donde la gente dice que estaría totalmente de acuerdo en un régimen totalitario o autoritario o militar, si con eso sus demandas sociales de salud, de seguridad, de poder adquisitivo se solucionan.
Entonces imagínense pues un régimen totalitario, y si bien tenemos una época en nuestro país, ¿no? Recuerden ese régimen hegemónico, ¿no? Que costó mucho trabajo pues posicionar a diferentes fuerzas políticas y de representación. Bueno, la verdad es que estamos muy lejos de otros regímenes como podrían ser China. En otros países en donde, por ejemplo, las mujeres no tienen la decisión de qué hacer con sus cuerpos, ya ni siquiera hablemos del tema del aborto, la maternidad subrogada, estamos hablando hasta de esterilizaciones ilegales o clandestinas, ¿no? En donde inclusive el gobierno dice, no, ¿sabes qué? Tú ya tienes 2 hijos, te voy a esterilizar y tan, en el momento en el que das a luz. La gente estaría dispuesta a eso, persecución a las personas de la comunidad de la diversidad sexual, por ejemplo, en donde tú no te puedes casar, en donde tú no puedes inclusive tener expresiones de afecto hacia una persona de tu mismo sexo, porque entonces te meten a la cárcel o te latiguean, como pasa en el caso de Qatar, donde ahora va a ser aparte el mundial, ¿no? O sea, no, algo está pasando en este mundo. Y esto me lleva a quererles preguntar lo siguiente, y me gusta mucho platicar con ustedes, y espero que esto sea un diálogo ya después de haber sentado algunas bases, decir, qué pesimista empezamos, ¿no? Bueno, pues porque nosotros además nos encontramos fuera de ese 1% de la población extremadamente rica, ¿no? Donde los estudios demuestran que pues, la gran mayoría de los mexicanos ganan en promedio entre 6,000 y 8,000 pesos. Y pues por ahí había un legislador de cierto partido político y funcionario público que decía, con 6,000 uno puede vivir a todo dar, ¿no? O sea, pues ahorita con una inflación mayor del 8%, yo quiero ver que nos alcance para la canasta básica cuando se ha triplicado el precio de los productos, ¿no? Y que si bien hay que reconocer que muchas de esas cosas son por factores externos, también es que lo que se ha hecho en políticas fiscales, en términos económicos, no han sido los correctos, porque en lugar de estar generando empleos dignos, con buenos salarios, protección social, ¿no? No se ha disminuido, por ejemplo, el comercio informal, por el contrario, ha aumentado. Por otro lado, también tenemos el dar becas a diestra y siniestra no soluciona de fondo el problema. Además de que no necesariamente ese recurso se está utilizando o está siendo destinado para mejorar la salud, la educación, se puede convertir en un gasto corriente simplemente, y entonces todo ese dinero, pues entonces, ¿dónde queda en lugar de estar invirtiendo en instituciones de salud, de educación? Y además tenemos una serie de megaproyectos gubernamentales en donde claro que son necesarios. El sur del país está sumamente lastimado, atrasado tecnológicamente y económicamente, pero ¿qué pasa? ¿Que no hay otras prioridades en nuestro país antes de generar esto? ¿No deberíamos de estar innovando en tecnologías en lugar de estarnos quedando con cuestiones de los 80s como la parte petrolera? Volteemos a ver gente o a nuestros países cercanos, referentes económicos, más no democráticos necesariamente o políticos, como Canadá y Estados Unidos. La inversión en energías naturales, renovables, aquí no. Aquí pareciera que estamos viviendo en 1988, ¿no? Si bien nos va. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? Y bueno, pues nosotros no pertenecemos tampoco a ese 1% privilegiado, lamentablemente. Entonces, creo que va a poder ser un diálogo más cordial, en donde vamos a poder inclusive tener una reflexión y retroalimentación mutua, porque además ese es otro gran problema. Cuando nosotros nos paramos de este lado, pareciese que tenemos la verdad absoluta, unívoca, ¿no? Totalitaria, la verdad, la varita mágica. Y eso es algo que está pasando inclusive actualmente, la soberbia gubernamental o de los líderes que no voltean a escuchar a la ciudadanía, que no le involucran en la participación. Y con esto cierro esta parte nada más de poner algunos puntitos sobre las IES, de cómo involucramos verdaderamente a la ciudadanía, ¿eh? O sea, no es de que, ay, sal a votar y expresarte, que sea tomada en cuenta y que además se vea reflejada y proyectada en las políticas públicas, en sus representantes políticos. Y aquí es donde yo les voy a preguntar a cada uno y cada una de ustedes, ¿por qué creen que fracasan los países? Bueno, pues yo creo que fracasan porque la misma comunidad no se integra, o sea, no le importa
no se involucra más que nada, ¿no? Entonces, pues yo creo que nada más sería eso. Okay. No nos involucramos. No nos involucramos, por eso podríamos estar fracasando como país. Siguiente. Por la impunidad. Por la impunidad. Ahora que mencionó esa pregunta, maestra, me vino a la mente precisamente un libro, ¿no? Que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y creo que la tesis principal, si no mal recuerdo y me equivoco, son las instituciones, básicamente. Exactamente. Entonces, las instituciones, aparte de ser un eje central del Estado, pues las fundamos o más bien las llevamos a cabo todos los ciudadanos. Y si somos ajenas a ellas, pues realmente nunca van a... Y no les exigimos, no estamos sobre ellas, pues no van a funcionar, ¿no? Claro. Yo considero corrupción y poca transparencia. Excelente, pues aquí ya el compañero de hecho nos dio un buen spoiler, ¿no? Entonces, no lo invitamos al cine porque nos va a contar, pero qué bueno que menciona este libro de Aseglum y Robinson, dos autores que además han sido reconocidos mundialmente por este libro de por qué fracasan los países. Y bueno, prácticamente bien ya decía el compañero, por las instituciones, sí, pero aquí viene el tema ya más elaborado del libro, ¿no? Es un libro además bastante larguito. Ellos contraponen y dicen, bueno, a veces, y tratan de desmitificar también varias tesis, como los que dicen, los países nórdicos son siempre excelentes porque hace mucho frío y entonces todo el tiempo están trabajando y en sus casas estudiando, pero los que están en los trópicos con un calorcito y todo, pues están bailando samba, ¿no? En el fútbol o que sea, y por eso no se desarrollan, ¿no? Intelectualmente. Estos autores ponen ejemplos muy claros de cómo hay países, inclusive también nórdicos, con bajos índices de PIB, de desarrollo social, poca democracia, o sea, dicen, nada que. También hay países que están en los trópicos y que tienen un muy buen desarrollo, ¿no? Entonces ahí van desmitificando toda esta parte. Así como muchas otras teorías que han surgido a lo largo del tiempo y que, bueno, también es bueno, es que en tal país, si tiene muchos recursos naturales, pone ejemplos de países sin casi nada de recursos naturales, sin salida al mar, por ejemplo, no tienen costas, ¿no? Y que son potencias económicas. Entonces, a ver, vamos a ir primero quitando, ¿no? Haciendo una limpieza y quitando un poco esas falacias o esas teorías que no lograron hacer lo suficientemente investigación para poder decir cierto o falso, ¿no? Y que a veces también las teorías han servido para justificar a ciertos regímenes, hay que decirlo, se hacen a modo para justificar algunas cuestiones. Entonces, regresando con el tema de las instituciones, pensemos en que hay dos grandes tipos de instituciones, tanto políticas como económicas. De ahí podemos hablar partidos políticos, el tema de los congresos, Y en las económicas podemos hablar de las empresas, organizaciones de la sociedad civil también, o sea, todo lo que tenga que ver con economía y política, ¿no? Ya las subcategorías son otra cosa. Okay. Entendiendo que hay instituciones políticas y económicas, estas pueden ser de dos tipos, inclusivas o incluyentes, el término que más nos acomode para propósitos de esta explicación, y también extractivas, y estas son las peores. Porque cuando tú tienes una institución extractiva, lo que sucede es que ve para sí mismos, no involucra a otros actores de la sociedad, no hace redistribución de la riqueza, ve solamente por unos cuantos o por ciertas élites. Y entonces, en el caso de las políticas, instituciones extractivas políticas, van a hacer leyes a modo, ajustes legislativos, constitucionales, que permitan, parte básica, que permitan la adquisición del poder, su permanencia en él, e inclusive hasta su perpetuidad. Porque van a ver solamente por eso. Y por eso tenemos a veces sistemas donde la creación de partidos políticos o nuevos partidos políticos es muy difícil, ¿no? La creación o que puedan participar candidatos independientes se vuelve también complicado, entonces ya no hay pluralidad de voces. Y por el lado de las económicas, que aquí viene la otra parte, hay un contubernio casi entre los políticos extractivos y las económicas extractivas, en donde pues los económicos aprovechan esas leyes o esas lagunas o hacen cabildeo, ¿no? O el lobbying, ¿no? Para
pues decirle a los legisladores, en este caso, decir, a ver, yo te voy a dar tal cantidad económica, pero tú haces esta ley a modo para que a mí no me afecte, como pasa con hoy en día en nuestro país con el tema del agua. Si nosotros vemos cómo está regularizado, por ejemplo, el tema del agua en nuestro país, todos los contratos y toda la ley que se ha hecho es a modo del beneficio de 5 o 6 empresas máximo, pero no en beneficio de la ciudadanía. Entonces, con este ejemplo, yo quiero que nos vayamos un poco a la reflexión y vayamos pensando en qué otras categorías, en qué otras zonas de nuestra sociedad mexicana tenemos este tipo de instituciones extractivas, tanto políticas como económicas, y cómo podríamos llegar a las instituciones incluyentes o inclusivas para tener una mejor participación. En 2012, Daron Acemoglu, profesor de economía del MIT, y James Robinson de Harvard publicaron un extenso libro cuyo título es ¿Por qué fracasan los países? Acemoglu y Robinson, con sólidos argumentos, desechan la situación geográfica o cultural como factores de empobrecimiento y se centran en las consideraciones políticas como elemento esencial del estancamiento económico o de la vuelta atrás después de un periodo más o menos largo de prosperidad, pues son las instituciones políticas quienes determinan a la postre quién tiene poder en la sociedad y el uso que hace de él, demostrando la sólida unión que existe entre las diversas formas de ejercer la política y la prosperidad o pobreza de las distintas naciones. Hablemos más a detalle en el próximo corte. Y bien, pues como ya platicábamos, ¿no? Estas instituciones extractivas, ¿no? Que nada más ven por sí mismos. Ahí tenemos otro ejemplo, es el caso hoy de las redes sociodigitales y las plataformas, ¿no? De internet, de comunicación. Muchas de ellas no están pagando, por ejemplo, impuestos aquí en nuestro país. No pagan impuestos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran problema cuando nuestros legisladores, por ejemplo, deciden o prefieren legislar en contra de que no me hagan un meme, la libertad de expresión, pero no voltean a ver dónde hay fuga de capital. Y si pensamos que la socialdemocracia es la redistribución de la riqueza, esto no quiere decir que tengamos que quitarle, ¿no? Como a veces se decía, no, los empresarios los van a expropiar, ¿no? Fulanito de tal, un peligro para la nación, va a llegar y te va a quitar tu casa y tu empresa y lo que ustedes quieran. No, no se trata de eso la socialdemocracia, es cómo redistribuyes la riqueza equitativamente, y eso no se trata de afectar o como ahora se dice, ¿no? La pobreza franciscana, donde todos seamos pobres. No, no se trata que todos seamos pobres, se trata de que todos tengamos una vida digna, que tengamos buenos servicios de salud. Y ese es el gran problema cuando inclusive nuestra Constitución dice que se tenga una vida digna, un empleo digno, ¿no? La respuesta del millón es que es una parte digna, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, bueno, vivir con 6,000 pesos es digno, y pensaríamos en algunos políticos que ganan, o inclusive funcionarios públicos que ganan más de 100,000 pesos al mes, ¿no? No, es que si bajo a 90,000 ya no es digno, ¿no? Ya no, ya está muy indigno, ¿no? Pobrecito de mí. Entonces, ¿cómo voy a mandar a mis hijos al extranjero, mis viajes a Aspen, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo caminamos del punto en el que estamos al siguiente? Y esto en buena parte también es cómo están conformadas nuestras instituciones y las leyes que rigen a estas instituciones. Primero, una gran parte. ¿Dónde tendríamos que estar poniendo el foco de nuestros legisladores? Cuando uno entra a ver el orden del día, tanto de Cámara de Diputados y del Senado, la verdad es que muchas de las reformas que se proponen y que se turnan a comisiones, pues a veces se quedan ahí en la congeladora, ¿no? Y salvo cuando un partido como actualmente tiene cierta mayoría, entonces en 3, 4 días se aprueba una ley, se manda a los congresos sesionan extraordinariamente y se aprueba en fast track porque urge a capricho de una sola persona. Y es un gran problema y es un riesgo, porque entonces quiere decir que esa persona vale más que el resto de la ciudadanía. Porque el resto de las leyes y de las propuestas que se hacen en el legislativo no pasan tan rápido,
¿Cuántas no se han quedado en la congeladora y hasta que no hay un problema grave y serio se retoman? No fue hasta el 2020, con el movimiento del 8M, que en México se volvió a poner bajo la lupa el tema del feminismo y no se ha soltado. Pero muchos de esos temas no necesariamente tienen que ver con una participación de los políticos, ¿no? Por ahí hay un legislador en un estado que en algún momento dijo, ya ven, eso nos ganamos por quererlas meter a participar en la política. ¿Para qué las quieren obligar a participar si ellas lo que necesitan es estar en la casa, en la cocina? Y lamentablemente, cuando vivimos en la Ciudad de México o en el área metropolitana, vivimos una burbuja. Pero lo que pasa en el resto del país, esos pensamientos son así. Cuando no nos explicamos por qué un gobernador tan misógino, tan machista, ¿no?, está hoy en día ahí gobernando cierto estado en el norte del país, ¿no? En el centro y parte del sur del país decíamos, ¿cómo es posible que lo vayan a elegir o que haya ganado? Pero uno voltea a ver cuál es el tipo de cultura cívica que se tiene en esa región y es muy acorde. Él es un representativo, ¿no?, de lo que está pasando en nuestra sociedad. Las microagresiones, los micromachismos. ¿Por qué tenemos que hablar de feminicidios? ¿Por qué no hablamos de la prevención? ¿Por qué no hablamos de la violencia cotidiana en las oficinas, en las casas? Eso no se habla. ¿Por qué? Porque hasta que no te golpean o hasta que no apareces muerta es cuando ya es un problema. ¿Por qué no es un problema desde antes? Porque además esto se vuelve un problema porque mediáticamente tiene un costo para los políticos. Si mediáticamente no tiene un costo, ¿y por qué lo digo así? Recordemos las muertas de Juárez, que eso fue en los años 90, pero mediáticamente no tuvieron el impacto que hoy se tiene, inclusive hasta también gracias a las redes sociodigitales, en donde se movilizan las mujeres y buscan a una mujer desaparecida, y a veces son más las organizaciones de la sociedad civil quienes las encuentran que las autoridades. Pareciese que nuestros gobiernos en general responden solamente bajo la presión mediática porque tiene un costo electoral. Si no tiene un costo electoral y no hay una presión mediática, entonces, pues como decían en la época de antaño, de ahí de los 80s o 90s, esa bonita escuela de cierto partido político que decía, si no está descompuesto, no le muevas, ¿no? Entonces, y que de ahí pues venía otra frase de que pues todos teníamos un gen, ¿no?, de ese partido político, y dije, pues no sé, no creo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar qué hacemos con estas instituciones, retomando el punto, extractivas, y quiénes conforman a las instituciones. Individuos, ciudadanas y ciudadanos que por alguna razón en algún momento se sienten por encima de todos nosotros, ¿no? Se sienten tocados divinamente, y entonces ellos creen tener la verdad absoluta. Y aquí yo les quisiera preguntar, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha sufrido ya sea violencia, desatención o negación de algún servicio público en algún momento de su vida, compañero? Sí, pues en todo momento lo hemos vivido. En todo momento lo has vivido. Compañera. Sí, también, siempre. Siempre. Simplemente desde el hecho de que sí. no tapan baches, pues ahí están. Compañero. Sí, por supuesto. Sí, también, lamentablemente. Compañera. Sí, pienso de inmediato. Y lamentablemente si esta pregunta se le hiciéramos a todos los mexicanos, todos diríamos, sí, en algún momento nos han violentado nuestros derechos humanos, nos ha agredido un servidor público, un funcionario, ¿no?, el que ustedes quieran. Y ese es inclusive hasta la parte de las empresas, tienen que estar reguladas por parte del Estado, no en el sentido de un Estado totalitario, concentrador, sino que el Estado, pensando en proteger a su ciudadanía, tiene que marcarle los límites a las empresas. Y hasta que no hubo, en una época muy reciente, competencia entre las empresas, medianamente se regularon algunos precios, algunos accesos a conectividad. Ustedes inclusive se acordarán cuánto costaba tener celular en el internet. Hace 10 años eso era un lujísimo, o sea, solamente unos cuantos.
Te cobran creo que $1 el mega, ¿no? Y entonces si te pasabas 300, te llega una cuenta de 3,000, 4,000 pesos. Entonces tuvieron que haber reformas en materia económica y de competencia empresarial por parte del Estado para que no se agandallaran las empresas. Pero en la medida en que nuestros políticos se coludan con empresas corruptas y que estén en contra de la ciudadanía, vamos a seguir teniendo instituciones extractivas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Pues no solamente reformar las instituciones y ponerlas en un papel, porque en el papel tenemos nuestras leyes, nuestros accesos y demás, pero en la práctica, ya lo vemos aquí, todos hemos sufrido en algún momento. Tenemos aquí dos problemas. Uno, ¿cómo capacitamos a nuestros funcionarios y servidores públicos? Y dos, hasta el tema del sindicalismo, que si bien el sindicalismo nació en protección de los trabajadores para evitar abusos tanto de empresas como de autoridades públicas, hoy ustedes traten de obligar, entre comillas, a alguien del sindicato a capacitarse si no está en su contrato de trabajador. Es como, no, yo me capacité hace 15 años, ¿ya para qué? No, aparte eso, yo ni le hago a las redes, ¿para qué me capacito en digital? ¿No? Oye, pero necesitamos que nos apoyes unos 15 o 20 minutos. ¿Va a haber horas extras o no va a haber horas extras? O sea, si bien todo trabajo debe ser remunerado, ya tampoco hay un compromiso por hacer un poquito más allá de lo que se necesita en tu trabajo, y es, yo llego a las 9 y me voy a las 3 y tan, o sea, bye, hay que lo haga alguien más. Y esto nos ha llevado a la precarización laboral, en donde tenemos personal de honorarios que gana mucho menos y tiene menos prestaciones que la gente del sindicato, del sindicalismo, ¿no? Pero hace el doble o el triple de funciones. ¿Por qué? Porque no hemos ni siquiera podido incorporar a los nuevos trabajadores a un modelo de protección social. Y que dicen, claro, pues pon al de honorarios donde no le das un contrato fijo, donde no recibe aguinaldo, donde no recibe prestaciones de servicios de salud necesariamente, y si se comienza a poner pues en un plan muy pesado, no quiere hacer las cosas, lo corres, y sin liquidación, tal cual, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces pues no está parte del sindicato, ¿no? Y vemos gente del sindicato vendiendo sus plazas, heredándolas, y teniendo gente que no está profesionalizada ni capacitada en lugares estratégicos. Y hoy a nuestros gobiernos les da mucho miedo tocar el tema del sindicato, porque tienes revueltas y tienes alzas y demás, y entonces hoy estamos premiando a gente de los sindicatos o de sindicatos alternos, dándoles las secretarías de educación, por ejemplo, y no sabiendo cómo va el modelo educativo de México, ni cómo vamos a aprender matemáticas, o nuestros hijos van a aprender matemáticas. Esa es la traducción de todo este largo camino. Ese es el ejemplo gráfico, la descripción gráfica, dirían la chaviza en los memes, ¿no? Descripción gráfica del sindicalismo en su máxima expresión, ¿no? Premiar a alguien que no está capacitado, profesionalizado, en un puesto estratégico que debería de estarse buscando para mejorar el servicio público. Ese es un primer problema. El siguiente problema que hablábamos también son nuestros funcionarios públicos, precisamente, estén o no estén sindicalizados. Datos tenemos suficientes para decir que, y estos datos han sido ejecutados por la UNAM y el Centro de Estudios de Administración Pública, en donde presidentes municipales y regidores, en la gran mayoría apenas cuentan con primaria o secundaria. Segundo, nuestros legisladores en el máximo caso llegan a tener licenciatura y no necesariamente tienen una licenciatura en los temas que les va a tocar legislar en sus comisiones en las cuales son presidentes, secretarios o integrantes. Me llegó a tocar ver el caso en el Senado de la República, que teníamos a un senador que manejaba la Comisión de Desarrollo Municipal y él era químico. O sea, no está mal, pero no tenemos suficientes egresados, por poner un ejemplo, de la FES Acatlán, que se dedican al tema de municipalismo, para que pudieran estar ahí como sus asesores. Y que además tenemos que en la política es un tema de botín y no de profesionalización. Tú has sido leal, tú me traes gente, tú haces esto por mí, no importa que no sabes leer y escribir, vente porque me traes gente a las urnas.
el gran problema es que una cosa es la política y hacer territorio y otra cosa es la función pública, en donde tienes que ser un profesional en lo que te toca atender para darle a la gente. Si no lo queremos ver así, bueno, yo les invito a que vayan con un doctor, con un médico, ¿no? Un podólogo, a ver un tema del cáncer en el cerebro. O que vayan, no sé, con un nutriólogo a que le saque la vesícula o el riñón. Pues claramente no lo vamos a hacer. Entonces, yo les voy a dejar una pregunta. ¿Por qué tenemos últimamente en nuestro país, y quisiera pensar que es últimamente, pero tal vez es más largo, este problema de desdeñar la especialización, hacer menos a las ciencias sociales y por pensar que es algo cotidiano, cualquier cuate puede agarrar, hablar, opinar, legislar sin estar profesionalizado? Y que ese es otro tema, no necesariamente alguien que se para aquí y que comunica está informando. Todos los días alguien nos comunica algo, ¿no? A las 7, 8 de la mañana, todos los días nos comunican algo. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Pero de que realmente estemos construyendo una ciudadanía informada, no es cierto. Porque además vivimos en un momento de posverdad, en donde lo que yo digo tengo la razón, porque este es donde yo vivo y aquí me paro y a ver quién me mueve. Entonces, yo les dejo esa pregunta de reflexión antes de irnos a un pequeño corte. ¿Por qué consideramos en nuestro país menos la especialización y la profesionalización en nuestros funcionarios públicos e inclusive en el modo de hacer política? Tema de mujeres, sobre feminicidio de lo que hablamos, la inseguridad en todo momento, ¿no? Claro. Estos autores definen dos tipos de instituciones políticas, extractivas e inclusivas. Las instituciones políticas inclusivas son, según Acemoglu y Robinson, aquellas que están suficientemente centralizadas a la vez que son pluralistas, mientras que las extractivas son las que concentran el poder en manos de una élite reducida que acaba extrayendo los recursos del resto de la sociedad, de manera que la riqueza que acumulan en lo económico les ayuda al final a consolidar su poder político. Este tipo de instituciones, aunque diferentes en sus formas, son el origen del fracaso de los países, con el añadido de que cuando existen élites extractivas, siempre aparecerán suficientes incentivos para que otros luchen por sustituirlas. Esto supone que las luchas internas y la inestabilidad creada por conflictos políticos permanentes se convierten en los rasgos inherentes de las instituciones extractivas. En cambio, la clave del éxito sería consolidar las suficientes opciones políticas con absoluto respeto a las reglas del juego y sin perder el control central en las tareas propias del Estado. Y bien, pues entonces, ¿por qué tenemos este tema de andar desdeñando, ¿no?, a la especialización, a la profesionalización e inclusive la forma de hacer política? Porque en nuestro país decimos, si te trae votos, ya hazlo candidato, ya hazlo funcionario público, ¿no? Pero por eso me parece que estamos como estamos, ¿o no, compañero? A ver, coménteme al respecto. Pues sí, como ya lo dices, pues no estamos calificados para esos puestos y pues sí, por eso estamos como estamos, ¿no? Realmente. Y pues yo creo que si pusiéramos a personas calificadas en esos puestos, pues sí fuéramos mejores, ¿no? Y otro México sí. Otro México sí sería posible, exactamente. Adelante, pues yo tengo una historia bien chida porque una vez contendí en mi colonia porque quería ser la presidenta y entonces yo iba llegando de hacer un máster en España y pues tenía 2 licenciaturas y acá bien chida y joven y toda mi planilla era joven acá bien chida y entonces pues me ganó la señora de las quesadillas. Pues porque la señora de las quesadillas acarreaba más. Claro, porque es más popular, era mucho más conocida. Claro. Pienso que precisamente lo que dijo de la posverdad, hay mucho egoísmo y egocentrismo, ¿no? Se empieza a descalificar a las demás personas diciendo, sí tiene su título, es doctorado, es maestro, pero no, como que no me cae bien, como que no es empático, como que enoja a la gente, habla demasiado
Presuntuoso. presuntuoso. Aspiracionista. Entonces, exactamente. Mejor me cae, como dijo esta Julia, me cae mejor a las quesadillas, que es más Sí, alegre, claro. es más simpática. ¿Cómo no jala voy a más votar por gente. Doña Chona? Exacto. Claro. Doña Lupe. Compañera. Sí, creo que como sociedad llegamos a cerrarnos a pensar más allá, ¿no? A querer analizar un poquito más allá de, pero realmente nos va a beneficiar, o sea, ¿qué beneficio como sociedad y en nuestro entorno vamos a tener si elegimos a la señora de las quesadillas, ¿no? Por ser popular. Entonces, mucho va, también creo que los medios de comunicación influencian muchísimo en las personas y lo vemos en el TikTok, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos videos de quise probar esto, quise hacer esto, y entonces vemos la influencia que se ejerce entre medios de comunicación y pues el que la gente va comunicándose, no, es que esto sería bueno, pero realmente no vemos hacia el tema de la profesionalización, de lo mejor que podría hacerse como sociedad. Claro, por supuesto. Inclusive yo hago esa pregunta a la audiencia que nos pudiera estar viendo, ¿no? Desde sus casas, ¿no? Tal cual. ¿Cuál es el problema que tenemos por esta parte de la profesionalización? Porque cuando hablamos de tener una vida digna o servicios dignos, pues también estamos un trato digno por parte de las personas que lo hacen. Y parte de eso también tiene que ver pues con qué carácter tienen en el sentido de la profesionalización. Y me gustaron muchas ideas que ustedes acaban de decir, las voy a retomar e incorporarlas en esto. Es, uno, efectivamente la democracia pues es un concurso de popularidad prácticamente, ¿no? O sea, el que más votos reciba es el que gana. Eso es un primer punto. Lamentablemente en esto de ser popular, ¿no? En lugar de, yéndonos un poco a la parte casi filosófica, ¿no? Del gobierno de los mejores, ¿no? De las oligarquías y demás, pues en el papel nuestra Constitución dice que si tienes 18 años y no tienes antecedentes penales, puedes ser votado. En términos prácticos, no eres mexicano de nacimiento, ¿no? O de padres mexicanos, gracias a cierta reforma que se hizo hace algunos años, ¿no? Para todo hacerlo a modo, entonces puede ser votado en este caso o votada, ¿no? ¿Cuál es el problema? Primero que sí, a nivel local, a nivel regional, como es el caso de la compañera, pues se vuelve un tema de popularidad. Y sí, qué bueno que tenga el derecho, doña Juana, doña Chonita, ¿no? De las quesadillas de representar, porque además ella también representa una parte de nuestra población, ¿no? En este caso podría ser a las personas que tienen empleos informales o que no tienen acceso a la educación o a la salud. Y uno pensaría que buscaría tratar de representar dignamente a este grupo de la sociedad que votó por ella, ¿no? Pero, ¿qué pasa al momento de que también cuando tú gobiernas, no gobiernas para unos cuantos o para los que solamente votaron por ti, gobiernas para todos? Y esta sociedad es tan compleja que tú no te puedes quedar así delimitado. Entonces, si bien doña Juana o doña Chonita gana las elecciones, tendría que rodearse de un cuerpo profesionalizado que pueda de alguna manera pues subsanar estas carencias que pudiera ella tener, y eso es muy válido. Pero ¿cuál es el problema? Que en nuestro país también la democracia se ha convertido en una democracia de élite. Y más conforme vamos subiendo a querer ser diputado federal, senador, gobernador o presidente de la República. ¿Y a qué me refiero con democracia de élite? Lamentablemente hoy sigue imperando esa frase que dice político pobre, pobre político. Porque naturalmente en este país, y ya estaba revelado ahí que por cada peso fiscalizado por el INE, hay 15 que se mueven por debajo de la mesa, ¿no? Si tú no tienes dinero para traer acarreados, darles algún souvenir o apoyo, ¿no? El lunch, la gasolina y demás, ¿cómo financias tu campaña? Está el claro ejemplo del candidato independiente Pedro Kumamoto, que de ser independiente tuvo que constituir su partido político, primero su asociación política y luego su partido político, para poder seguir siendo competitivo, porque en un sistema de partidos políticos, que además también son muy extractivos y son poco incluyentes, ¿no? Ya no podía él competir más allá para ser senador, o sea, perdió, por ejemplo, después en otra elección, mucho menos para ser presidente. Ya vimos el caso del exgobernador de Nuevo León, que termina en la cárcel por el tema de cómo utilizó los recursos para sus candidaturas
las dos candidaturas, tanto para cuando fue gobernador como también para cuando quiso ser presidente. Cómo utilizaba la estructura gubernamental de su estado en horas de trabajo y de servicio a los funcionarios públicos para hacer movilizaciones políticas a favor de su campaña. Entonces, esto es un grave problema porque ahí estamos viendo la parte de cómo estas instituciones son extractivas, ven para sí. Que en la reforma político-electoral del 2022 propuesta no se habla de nuevos partidos políticos, no se habla de candidaturas independientes. Y hoy yo preguntaría si todos los partidos políticos que tenemos representan al 100% de la sociedad. Ahí están las encuestas, inclusive en donde los partidos políticos son de las instituciones con menor confianza por parte de la ciudadanía. ¿Qué otra alternativa tiene la ciudadanía si no es a través de un partido político? Y si bien en materia ya de militancia, ya ahora puede ser candidato por algún partido político sin necesariamente ser su militante, ¿no? Ahí tenemos otros dos temas. Por un lado, pues ya no hay recompensas para la militancia que lleva años, porque puede llegar un influencer cualquiera y decir, yo vengo con lana, vengo con gente, soy popular, voy a llevarme la candidatura, y si no, ahí tenemos a Alfredo Adame, ¿no? Y por otro lado, pues también tenemos que la gente no tiene más opciones, o sea, la gente hoy vota por el menos peor. ¿Ustedes creen que ese es un acceso a la política o a representantes de manera digna? ¿Dónde está la redistribución también de la participación política? Porque si no es obligadamente por cuotas de género, las mujeres hoy no tendrían participación. Se tiene que obligar a los partidos políticos. Se tiene que obligar para la participación de jóvenes. Entonces, en este país pareciese que nos gusta que primero nos obliguen a hacer las cosas en lugar de hacerlas porque sabemos que eso es lo correcto, lo que está bien, lo que nos puede traer un mayor beneficio a largo plazo. Todo es a la inmediatez. Y todos estos problemas que hemos hablado son estos pequeños pasos que hay que ir trabajando para la construcción de una socialdemocracia, y con esto voy a ir encaminándome a la parte de la cultura cívica. O sea, uno no roba, ¿por qué? Porque te vas a la cárcel o porque sabes que es incorrecto y estás dañando a tu comunidad, por ejemplo, ¿no? Y muchos en estas condiciones sociales de nuestro país deciden incorporarse al narcotráfico, por ejemplo, sabiendo que está mal, sabiendo que es un delito, pues, pero es la única forma de ganarme la vida sin importar la parte digna, ¿no? O sea, entonces, nuestras políticas públicas actuales, nuestros programas sociales, nuestros puntos de representación política, nuestras instituciones no están dando el ancho para tener la resolución de nuestras demandas sociales. Y en política, como en la vida, no hay espacios vacíos. Algo o alguien llega a llenarlos. Y este es el tema del narcotráfico. Y cuando dicen, México es un estado fallido. Bueno, yo creo que es un estado que medio funciona, ¿no? O sea, y funciona más por la gente, y aunque parezca eslogan de televisión, porque es más la gente buena que la mala. Pero esa gente mala hace mucho daño, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos o cómo ayudamos a que la gente no caiga en la parte de la delincuencia organizada? O de la delincuencia desorganizada, porque además la delincuencia organizada muchas veces también tiene pactos políticos y económicos con las grandes élites. Se habla hasta de términos como la narcopolítica, en donde sabemos que hay en municipios en donde el narcotráfico, como pasa Michoacán, Aguascalientes, ¿no? Esta zona roja de nuestro país, en donde inclusive el narcotráfico pone al presidente municipal, lo pone de candidato, ¿no? Porque de otra manera pasa lo que pasó en las elecciones del 2021, en donde una candidata estaba haciendo campaña en pleno luz del día y la rafaguean a balazos. Si eso no nos pone a pensar en que sí hay graves problemas en nuestro país y hay una descomposición social y que tenemos que reformar todo de fondo, por mucho que esto tenga un costo político, electoral, pero que sabemos que a largo plazo esto va a traer un beneficio para el país, no vamos a avanzar. No, somos muy timoratos al momento de querer hacer un cambio precisamente por el costo electoral, por el costo político. Pero es necesario muchas veces porque, como digo, si uno se incorpora a un partido político pensando que quiere ser candidato para tener lana,
ahí está el gran problema y está el punto nodal del capitalismo, que es ser individualista, ver por ti mismo, no ver por la comunidad. En el momento en que tú dices, yo voy a trabajar en un partido político porque creo que esta es la manera o esta es la vía para yo mejorar las condiciones de mi comunidad, de mi pueblo, de mi país, ahí empiezan a caer las cosas. Y si no es a través de un partido político, puede ser a través de organizaciones de la sociedad civil. Puede ser inclusive a través de empresas. No siempre los empresarios son los malvados. Es decir, bueno, yo decido contratar solo a 10 personas, pero que esas personas tengan salario digno, seguridad social, en lugar de tener una empresa de 300 personas donde ganen 4,000 pesos, entren a trabajar a las 3 de la mañana, ¿no? Y que no tengan acceso a servicios de salud. Y también en este caso, parece muchas veces que nuestro país está sobrediagnosticado, ¿no? Hace mucho tiempo habían diagnósticos, estudios y demás. Y yo les pregunto, ¿qué se hacen con ellos? ¿Qué se hacen con todos estos estudios que hace la UNAM, el INE, el INEGI, el Coneval? Pues sí, o sea, uno ve las gráficas y dice, no, sí estamos bien mal. ¿Y luego? ¿Y qué pasa? Y lo peor del caso, ¿no? Precisamente dicen, yo tengo otros datos, ¿no? Y que son los datos que les favorecen, ¿no? Y que además hasta la gente de ese mismo partido dice, bueno, pues hay encuestas que pues yo soy el candidato, pero yo nunca vi la encuesta, quién sabe, qué bueno que soy el candidato, ¿no? Pero yo nunca vi las encuestas. Entonces, yo les pregunto aquí, para que vayamos redondeando esta plática, ¿no? Hay muchos pendientes en nuestro país, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Es un multinivel de problemas con muchas aristas y que inclusive es transversal. Es el tema de la educación desde un principio, desde la casa, ¿no? En donde inclusive, no sé si a ustedes les llegó a pasar de, no, mira, tú consigues un trabajo, que te den una plaza, te sindicalizas y ya estuviste del otro lado, ¿no? Ya ahí te quedas tus 20, 30, 40 años, te jubilas y no te tienes el mínimo esfuerzo, ¿no? El mínimo esfuerzo. 2, la frase, o de las peores frases que tenemos, el que no tranza no avanza, ¿no? Que se popularizó muchísimo. ¿Cómo haces que las nuevas generaciones no crezcan con esas cosas? Más cuando en el día a día, así como son los micromachismos, que no son micros porque al final son machismos y punto, ¿no? También cómo hacemos con estos pequeños actos de corrupción. Dicen, no, yo no soy corrupto, porque yo no lavo dinero, ni tengo cuentas en las Islas Caimán. Te tiene una patrulla, bueno, oficial, ¿y de a cómo? ¿No? A ver, ese es un acto de corrupción. También un acto de corrupción es adquirir un puesto público cuando no estás preparado para el tema y asumir que estás y mientes, ¿no? O sea, como los memes en donde sale, cuando mientes en tu CV, ¿no? Y ahí va el pájaro amarillo, ¿no? Eso es un acto de corrupción también, ¿no? Asumir un cargo público para el cual no eres competente o no estás preparado, porque entonces no vas a ofrecer calidad en tus servicios, no vas a resolver demandas sociales y prácticamente además llegaste ahí para cobrar. O para cobrar y dar moches, ¿no? Que además es algo que creo que en cierto partido se da mucho, ¿no? Hay una exsecretaria de Gobernación, de Educación, le habían dicho que sí daba moches, ¿no? Para el Estado de México. Entonces yo aquí les pregunto, ¿cómo empezaríamos? ¿Cómo empezaríamos a corregir todo esto? Desde la educación, nuestros funcionarios públicos, ¿no? Pasando inclusive hasta por la vida partidista, la vida social, la vida cotidiana, ¿no? Compañero, una propuesta así que se te haya ocurrido un día a las 3 de la mañana y dices, la cartulina y también esto. Bueno, yo pienso que primero sería cambiar uno mismo, ¿no? Nada más. Gracias, compañera. Desde mi perspectiva hay que exigir que nuestras instituciones funcionen. Va a parecer que copié, pero también pensé en cambiar primero por uno mismo y dando el ejemplo, los demás van a observar y van a copiar esa misma actitud. Yo creo que también el tema de uno mismo y tener empatía, ¿no? Hacia las demás personas. Justo mencionaba lo de la señora representante de la colonia, pero bueno, siendo yo que tengo las capacidades, los conocimientos, me acerco a la señora de la colonia y entonces le comento, qué bueno que es usted representante, ¿no? Yo puedo aportar esto, ¿no? Y entonces de esa manera creo que también se puede generar un cambio.
Por supuesto, pues aunque no me quiero escuchar como ese profesor chafa, pero efectivamente las 4 respuestas son respuestas correctas. La primera, ¿no? Cambiando uno mismo. En el momento en el que uno no es partícipe de esos actos de corrupción, de falta de transparencia, ¿no? Que tú decís, yo me voy a profesionalizar, a lo mejor por alguna circunstancia me tocó estar aquí, pero yo le voy a echar los kilos y voy a ser un mejor funcionario público, representante, lo que sea. Ese es un primer gran paso porque además pones el ejemplo, puedes inspirar a otras personas y la gente que te sigue, sus familias inclusive es como, no, ¿sabes qué? Pues él siempre por la derecha lo hace bien, ¿no? O sea, todo adelante, ¿no? Vamos, ¿no? La siguiente parte también tiene que ver pues con la parte de la empatía, ¿no? Esta parte que dice, a ver, también pongámonos en el lugar del otro, seamos considerados con el otro. Sus condiciones sociales, históricas, económicas no son las mismas que las mías. Y ese es el gran problema, insisto, con el tema del capitalismo y que busca erradicar la socialdemocracia, cómo somos incluyentes. Por eso empezaba yo con la reflexión de instituciones incluyentes, personas incluyentes, ¿no? Yo hace poco daba un curso a funcionarios públicos con el tema de perspectiva de género, ¿no? Y era hacia el tema de jueces, ¿no? Y decían, ay, es que luego dicen, quiero que me diga ella. Y yo le digo ella, pero para que no esté fregando. No es solamente para darle por su lado a la persona, ¿no? Es que tú tienes que sensibilizarte con esa persona y decir, ¿por qué me está pidiendo realizar estas acciones? ¿Y qué puedo ofrecer desde la metadecisión, ¿no? Desde la metadecisión para ofrecerle algo y decir, a ver, no le puedo ayudar en esto, pero tengo estas opciones. Y no como la burocracia habitual que en esta ventanilla no es y no me importa y tan, ¿no? Y esta parte también de cómo la democracia, ¿no? No es perfecta, de hecho es tal vez muy, muy imperfecta, pero es la mejor que tenemos. Porque si estamos pensando en regímenes totalitarios, autoritarios, en donde se cuarten nuestra libertad de expresión, nuestros derechos humanos, entonces perdemos nuestras autonomías, perdemos espacios de representación, de donde nuestros derechos sean reconocidos y sobre todo esta parte que yo quisiera que imaginemos una sociedad en donde la gente simplemente fuéramos como todos grises, vestidos así de una sola forma, ¿no? Al estilo Gran Hermano. Yo creo que a nadie nos gustaría vivir en esta parte orwelliana, ¿no? Del Gran Hermano, de que te tienen que vigilar para que hagas exactamente lo que hay en un estado, o lo que dice un estado o una persona, porque esa persona casi es tan divina que puede decir lo que es bien para ti, lo que es bueno para ti, porque él tiene la verdad absoluta. Porque no importa lo que tú opines, él ha sido iluminado de tal manera que sabe lo que todos y todas ustedes necesitan, ¿no? Y lo que necesitan es trabajar por el Estado, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro desarrollo subjetivo? Tenemos derecho a ir al cine, al teatro, a los museos, a una expansión de nuestra humanidad en todos los sentidos, a que si yo quiero tener un hijo, 20 o 30, que todos tengan las condiciones económicas, educativas, de salud, para tener una vida plena y digna. Entonces yo les voy a dejar las siguientes preguntas cuando me dicen, oye, ¿cómo alcanzamos la socialdemocracia? Bueno, de entrada, difícilmente, hay que reconocerlo, vamos a poderlo alcanzar a nivel macro. Como muchos cambios, tienen que empezar de manera regional. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad con instituciones ya muy consolidadas, no de décadas, de siglos. ¿Y cómo las empezamos a cambiar? Con un desgaste desde las bases, desde lo micro, y pensemos en preguntas estratégicas para la elaboración de cualquier proyecto. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? ¿Y cuál es un beneficio tangible o intangible para la ciudadanía? No para nosotros, no para nuestros cuates, no para nuestros grupos, para la ciudadanía en general. En la medida en la que vayamos dando esos pasos y cambiando desde las trincheras personales que a cada uno y cada una de nosotras nos toca contribuir, ayudar o promocionar y demás, es donde vamos a empezar a hacer un cambio. Y los cambios, aunque no nos guste, no son inmediatos. Tardan mucho tiempo y un ejemplo es esta misma democracia mexicana.
Vivimos 70, 80 años en un régimen totalitario, hegemónico, la dictadura perfecta, y no fue hasta que partidos de oposición hicieron y forzaron a que el régimen cambiara, y tuvimos una reforma en el 77 con diputados plurinominales que dio representación, y eso empezó a hacer que empezaran a subir políticas públicas, leyes en beneficio de otros sectores sociales que no estaban representados en los 4 grandes sectores que tenía aquel partido. En la medida en la que no perdamos ese ADN que tenemos como una sociedad progresista, empática e incluyente, vamos a poder ir construyendo por la socialdemocracia. Entonces, yo les invito a que nos quedemos con esta reflexión, por favor, y que tengamos siempre una actitud de cultura cívica y del trabajo desde la empatía por el resto de la ciudadanía y no por unos cuantos. Me gustó mucho escuchar sus consideraciones, yo les agradezco, espero tener otra oportunidad para poder tocar muchos puntos que se nos quedan en el tintero, ¿no? Y que necesitaremos eventualmente ir aterrizando cada uno de ellos de manera muy temática, ¿no? Bueno, pues mi nombre es Fabiola Franco y les agradezco mucho la invitación.